¿Alguna vez has escuchado una voz que parece hablarte al oído? Una voz que no canta, confiesa. Porque cuando Antonio Machín entonaba un bolero, no solo cantaba, contaba la historia de todos nosotros. No me vayas a engañar. Hoy en Cuba Tunay Radio vamos a recorrer la vida artística de un cubano universal. Un hombre que salió de La Habana con una guitarra y terminó conquistando corazones en medio mundo. Quédate con nosotros, porque esta historia no se oye, se siente. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. Antonio Abad Lugo Machín nació en Sagua la Grande, Cuba, en 1903. Y como muchos cubanos de su tiempo, empezó desde abajo, muy abajo. Toda una vida. Fue guitarrista, fue percusionista, pero sobre todo fue aprendiz de la vida musical cubana, esa que se cantaba en patios, bares y serenatas. Porque Machín no salió de una academia, salió del pueblo, y por eso su voz tenía verdad. No te puedo comprender. Y fue precisamente esa verdad la que, con el tiempo, lo llevó primero a Nueva York y luego a España. Cuando silenciosa, la noche misteriosa. Cuando Antonio Machín llega a España, ocurre algo inesperado. El bolero se queda a vivir allí. ¿Por qué? Porque Machín no gritaba, susurraba. Temas como Angelitos Negros, Pintor nacido en mi tierra. Dos Gardenias, Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Madrecita, Madrecita del alma querida. El Manicero, Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. no solo se escuchaban, se recordaban para siempre. Y así, casi sin proponérselo, Machín se convirtió en el embajador del bolero cubano, en una época donde la radio y los discos eran la red social del alma. Sin firmar un documento, se enamoró un pobre bardo. Los adoro, vida mía. Antonio Machín no tenía una voz potente, y justamente ahí estaba su magia. Toda una vida me estaría contigo. Cantaba despacito, con una dicción clara, como quien conversa de amor y desengaño en una mesa de bar, porque Machín entendió algo esencial. El bolero no se canta fuerte, se canta sincero. No te puedo comprender. Y por eso, tanto los mayores como los jóvenes de hoy, cuando la escuchan por primera vez, sienten que esa voz no pertenece a una época, sino a un sentimiento. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Aunque vivió gran parte de su vida fuera de Cuba, Antonio Machín nunca dejó de ser cubano. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir. En su forma de cantar, en su cadencia, en su manera de contar historias con música. Tras ella el pobre bardo vivía. Y aquí viene algo muy importante. Machín abrió el camino para que luego triunfaran otros grandes, porque demostró que la música cubana podía conquistar el mundo sin perder su alma. Por eso, hablar de Machín es hablar de identidad, de memoria y de raíces. Soy tu refugio de amor. Si al hablar de Antonio Machín recordaste un amor, una noche o una persona, entonces esta música sigue viva. No escuches el lamento de las aves. Déjanos en los comentarios cuál es el bolero favorito de Antonio Machín. Suscríbete a Cuba Tunay Radio, porque aquí la música no pasa, permanece. Y recuerda, mientras exista un corazón dispuesto a escuchar, la voz de Antonio Machín nunca se apagará. Me voy